es Adrián López y el tema que voy a explicar es la genética, específicamente la genética humana. En nuestro colegio nos han explicado que la genética se trata sobre nuestros genes, que son los encargados de determinar y expresar en el ser humano diferentes aspectos, como por ejemplo su apariencia física, sus actitudes, sus aptitudes y ciertos rasgos de su personalidad. Todo esto va de acuerdo a los padres. Sin embargo, poco se ha hablado del desarrollo histórico de la genética, de los conceptos de diferentes personajes a lo largo de la historia que han permitido lograr el concepto de la genética, que es lo que se conoce actualmente. La idea de que las especies cambian con el tiempo no comenzó con Charles Darwin, fue mucho antes. Comenzó en el año 520 con Anaximandro de Mileto, quien nos introdujo el concepto de evolución con su tratado On Nature, y también nos dio una idea de que las especies o la vida que comenzó en la Tierra comenzó en los océanos. El siguiente es John Ray, quien en 1686 publicó en su libro denominado Plantarum un catálogo de 18.600 tipos diferentes de plantas, y también nos dio una idea de que las especies provenían de un descendiente común. El siguiente es el propio abuelo de Charles Darwin, Erasmus Darwin, quien propuso que los animales o las especies animales cambiaban con el tiempo. Todo esto nos quiere decir que antes de Charles Darwin ya habían personas que tenían la idea de una evolución. Luego de todos estos conceptos llega Juan Gregorio Mendel, quien nos dio un concepto mucho más concreto de lo que es la genética, luego de diferentes experimentos que realizó. Y nos dijo que la genética es la ciencia que estudia los fenómenos de la variación humana. Mendel también investigó o hizo hipotéticamente algo denominado los factores, que para ese tiempo era algo hipotético, era solo una idea, pero actualmente es lo denominado alelos, que en la genética los alelos son la variación de un mismo gen. Por ejemplo, un gen que expresa un color específico, por ejemplo un color verde, puede tener una variación que exprese un color amarillo, pero los dos pertenecen al mismo gen, que es expresar un color. Esos colores o esa variación de los genes se puede registrar en el denominado cuadro de Punnett. En el cuadro de Punnett tú analizas y registras todos esos alelos para poder determinar cuál va a ser la expresión del gen en una especie. Vamos a pasar ahora a algo más actual, que es el proyecto Genoma Humano. El proyecto Genoma Humano es un avance muy importante en la genética que comenzó en el año 1990 en Estados Unidos y terminó en el año 2003. Fue un proyecto a gran escala con la contribución y participación de muchas instituciones internacionales y países. ¿De qué se trató el proyecto Genoma Humano? El proyecto Genoma Humano fue una investigación que se realizó en los genes de hombres y mujeres para poder averiguar cuál fue un descendiente en común. Se realizó una investigación en donde se encontró genes parecidos en cada humano para encontrar ese descendiente. Un uso importante y actual de la genética es la biotecnología. Un ejemplo claro es los vegetales transgénicos, los cuales son alterados genéticamente para aumentar su producción en el sector agropecuario. Ahora, un tema muy importante es la genética en medicina, que a mi parecer es el más grande avance que se ha tenido en la medicina. ¿Por qué? Porque la genética en la medicina lo que nos permite es averiguar si una enfermedad es hereditaria y si va a afectar a hijos que puedan tener enfermedades de sus padres. Un ejemplo claro de esto es el CRISPR-Cas9, que es un tipo de ingeniería genética en la cual se puede cortar genes de una persona que están dañados y puede mejorárselos. Muchas gracias.